Ya, bien. El mecanismo de trabajo de parto. El mecanismo de trabajo de parto es importante para poder atender el parto de manera adecuada. ¿Qué es el mecanismo de trabajo de parto? Es el conjunto de movimientos, desplazamientos que realiza el móvil fetal, impulsado a través del canal pélvico genital por el motor uterino hasta su completa expulsión, junto a la placenta y los anexos, es decir, hablamos del corio y el amnios, ¿no? Las membranas. Este mecanismo de trabajo de parto se divide en tres tiempos, que a su vez tienen los subtiempos. ¿Qué es importante recordar? La pelvis menor tiene un orificio de entrada, que es el estrecho superior, tiene un orificio de salida, que es el estrecho inferior, y lo que está en medio es la excavación o estrecho medio. Por tanto, los tres tiempos se van a producir en cada uno de esos tres componentes que he mencionado. Primer tiempo, acomodación de la presentación al estrecho superior. Segundo tiempo, descenso. Tercer tiempo, el desprendimiento. Entonces, el primer tiempo, acomodación de la presentación al estrecho superior, tiene tres subtiempos: flexión, orientación y asinclitismo. ¿Qué tenemos que recordar aquí? A ver, las contracciones uterinas generan una fuerza que se propaga por la columna vertebral del feto hasta llegar al foramen magno. Aquí van a encontrar una palanca de segundo género. Tiene un brazo corto que va desde el occipital hasta el foramen magno y un brazo largo que va a ir desde el foramen magno hasta el macizo facial. Entonces este brazo corto se deja vencer, por lo cual la cabecita, ¿no es cierto?, va a cambiar de orientación. En primera instancia, la presentación está en la actitud indiferente, ofreciendo entonces al diámetro transverso medio, ¿no?, el diámetro occipito frontal, que mide 12 centímetros. Este diámetro de 12 centímetros está acomodado al transverso medio, que mide 13 centímetros en la pelvis ósea. Ahora bien, cuando las contracciones llegan a esta palanca de segundo género, ¿qué fenómeno va a acontecer? La flexión. Por tanto, la cabecita se va a flexionar, reduciendo diámetros de 12 centímetros, que era el occipito frontal, a 10.5, que es el suboccipito frontal. Después de la flexión, ahora va a acontecer un fenómeno más, la orientación. La cabeza se va a orientar al diámetro que le sea más fácil pasar. En este caso, generalmente lo hace al oblicuo izquierdo. ¿Por qué al oblicuo izquierdo, donde está el bolígrafo? Porque este mide 12.5, comparado con el oblicuo derecho, que mide 12. Por tanto, la cabeza va a ir rotando de esta manera. ¿Ya? Eso pasa en el feto que está en situación longitudinal dorso izquierdo, presentación cefálica. De tal manera que, si fuera un feto que estuviera en longitudinal dorso derecho, ¿no?, lo mismo va a pasar, la flexión y la orientación. En ambos casos se está orientando al mismo diámetro. Y esto determina por qué la frecuencia, ¿no?, de las variedades de posición. Primera instancia, entonces, si es un dorso izquierdo, al flexionar y al orientar en ese diámetro, va a entrar al estrecho superior, ¿no?, con una variedad de posición que es la occipito ilíaca, ¿no?, izquierda anterior. Pero si fuera un dorso derecho, lo va a hacer en flexión, orientación, occipito ilíaca, derecho posterior. Entonces, eso es lo más importante en estos dos tiempos, ¿no? Flexión y orientación. Ahora viene lo que es el sinclitismo o asinclitismo. Sinclitismo, ¿qué es el sinclitismo? Descenso y pasaje de los parietales al mismo nivel y al mismo tiempo. En este caso, ¿qué es lo que veríamos en la pelvis? Que tendríamos que encontrar que la sutura sagital está equidistante, a igual distancia del pubis y del promontorio. Esto pasa cuando la cabeza es pequeña, pretérminos, microcefalia, por ejemplo. Sin embargo, eso no es lo habitual, no es lo fisiológico. ¿Qué es lo fisiológico? Que la cabeza tenga que atravesar el estrecho superior inclinando primero un parietal, es decir, en asinclitismo. Hay dos asinclitismos, anterior y posterior. ¿Cuál es el fisiológico? El posterior. Por tanto, ¿en qué consiste? Que primero se inclina, ¿no?, y desciende el parietal posterior. De esta manera, ¿qué es lo que acontece en la pelvis? Cuando hay esta inclinación, vamos a encontrar que la sutura sagital se acerca más al pubis y se aleja del promontorio, para que después se incline y descienda el parietal anterior. Ahora la sutura sagital se acercaba al promontorio y se ha alejado del pubis. Eso es lo más habitual. A eso llamamos asinclitismo posterior de Litzmann. ¿Qué es lo que pasa en las pacientes que tienen el útero péndulo? En este caso, como el útero es péndulo en las multíparas, el abdomen también se desplaza y el útero hacia adelante. Hay una anteversoflexión. De tal manera que, en este caso, el parietal que se inclina y desciende primero es el anterior. Es el asinclitismo de Naegeli, que es patológico. Entonces,
Sea cual fuera, una vez que ha encajado la presentación, esta va, ¿no es cierto?, a descender en lo que viene a ser el segundo tiempo, el descenso, que se divide en dos subtiempos: descenso propiamente dicho y rotación interna. En el descenso propiamente dicho, la presentación no va a cambiar de orientación, va a descender hasta llegar al piso pélvico. ¿Por qué no cambia de orientación? Porque todos los diámetros miden lo mismo, 12 centímetros. Una vez que llega al piso pélvico, ahí se alcanza la máxima flexión. La cabeza se flexiona entonces en su máxima expresión, llegando a reemplazarse el diámetro por el suboccipito bregmático, que mide 9.5. Ahora, ¿qué va a acontecer? Rotación interna. La rotación interna lo que busca es que el occipucio, que es el punto flexible de la presentación cefálica de vértice, lleve, ¿no es cierto?, hacia debajo del pubis, hasta occipito púbica para producir el nacimiento. Es decir, va a rotar llevando el punto más flexible, que es el occipucio, debajo de un punto fijo, que es la sínfisis pubiana. Esto es muy importante. Cada presentación tiene su propio punto flexible. En el cefálico, por ejemplo, de bregma, es la raíz de la nariz. En el cefálico de frente es la región subnasal. En el de cara es el mentón. Para los hombros es el diámetro biacromial. Para la región trocanteria, pues el diámetro bitrocantero es para el pélvico. Lo que buscamos es eso, que una vez que se ha acomodado entonces el occipital debajo de la sínfisis de pubis, ahora toda esa energía cinética que se ha acumulado en el cuello, que es una energía potencial porque ahí está acumulada, va a liberarse mediante un movimiento de extensión, de tal manera que la cabecita se va a extender, ¿no es cierto?, y se va a producir el desprendimiento, ¿ya? Entonces el niño nace mirando hacia abajo, ¿ya? En ese momento es donde hay que hacer la maniobra de Ritgen para proteger el perineo, ¿no? Después que se ha producido el desprendimiento, lo que va a acontecer es la restitución, donde el occipital rota ligeramente a 45 grados, donde estaba su dorso primitivo.